Estamos hoy aquí para conocer mejor el bienestar y cómo afecta este bienestar a la salud de los gatos. ¿Qué mejor que un especialista en comportamiento y en etología, el doctor Jaume Fatjó, diplomado europeo en etología y director de la cátedra Fundación Affinity Animalis y Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona? Esta presentación o una adaptación de esta presentación es la que se realizó en almuerzo de expertos en Alicante durante el congreso del GENFE, del Grupo de Medicina Felina, en el 2016 de este mes de febrero. Pues sin más, empezamos ya con las preguntas aquí con el doctor Fatjó. Mi primera pregunta, ¿cuándo empieza a interesarse los de medicina interna, la gente de Ohio, la gente que son los gurús de la medicina felina, en el comportamiento de los gatos? Esta es una pregunta interesante y la medicina felina y en concreto en los problemas de eliminación inadecuada en gatos es donde quizás encontraríamos de una manera más clara la respuesta. Hace unos años, si pensábamos en problemas de micción y de defecación inadecuadas, siempre se decía, al menos en etología, que en primer lugar se tenía que descartar cualquier causa orgánica, cualquier enfermedad orgánica que pudiera causar el problema de micción o el problema de defecación, y una vez realizado este paso podíamos empezar a pensar en causas de comportamiento. Es decir que, en definitiva, los diagnósticos de etología eran diagnósticos de exclusión. Cuando no hay otra cosa, pensamos en el comportamiento. Ya en aquel momento, si retrocedemos a los 80, a los 90, en las consultas de etología, en las consultas de especialistas en etología, se veían casos supuestamente de micción o de defecación inadecuadas, donde aparecía un historial previo de enfermedad de vías urinarias bajas. Durante mucho tiempo se mantuvo este paradigma, hasta que en un momento determinado especialistas en medicina interna empezaron a ver que en casos de cistitis idiopática felina, de cistitis intersticial en el gato, se veía involucrado un componente de estrés. Y esta relación entre el estrés ambiental, y entre la susceptibilidad al estrés y la buena o mala adaptación del gato al entorno, se ha visto en los últimos años que cada vez estaba más relacionada con la aparición de problemas de cistitis. De hecho, esta relación entre estrés ambiental y ocurrencia de cistitis es algo que no solo se ha visto en la especie felina, en seres humanos, por ejemplo, en la cistitis idiopática, que afecta sobre todo a las mujeres, a diferencia del gato, que afecta a los dos sexos. Como decía, en la cistitis idiopática en humanos, pues se ha visto que también el estrés ambiental, los problemas de ansiedad, en este caso, están muy involucrados en la aparición del problema. Aquí es donde se empezó a romper esa frontera que se había establecido siempre, esa barrera que separaba lo orgánico de lo relacionado con el comportamiento. Y hoy en día, algo que empezó en medicina felina y que empezó sobre todo en el ámbito de las enfermedades de las vías urinarias, yo os diría que se ha extendido a todo el ámbito, ya no solo de la etología, sino de la medicina interna. Hoy en día la relación entre el comportamiento, es decir, el comportamiento tiene que ver con la salud física, pero también la salud física tiene que ver con el comportamiento. Dicho de otra manera, una buena salud física nos lleva a un buen comportamiento, pero también una buena adaptación del animal al entorno, por lo tanto, un comportamiento correcto nos lleva, en el otro sentido, a una correcta salud física. Bueno, ¿cómo puede ser que los gatos de interior, con lo bien tratados y mimados que los tenemos en nuestras casas, ahora digan que están estresados? Bueno, Josep, es una pregunta muy habitual, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que alimentándolo, me preocupo por él, lo alimento de la mejor manera posible, lo considero un miembro de la familia? No puede ser que nos digan que el gato puede estar estresado o puede no estar bien adaptado, que en el fondo serían como dos maneras de hablar de lo mismo. Bueno, para poder responder a esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer un poco de alto en el camino y pensar que cuando
en el fondo, cuando nos planteamos el bienestar de alguien, nos estamos poniendo en su lugar. Estamos diciendo, bueno, ¿yo cómo puedo saber si esta persona que vive conmigo o este animal que vive conmigo está bien o está mal? En el fondo es plantearnos, ¿es feliz o no es feliz? Bueno, cuando hacemos esto, estamos colocándonos por un momento en el lugar del otro. Es esto que está tan de moda, la empatía, ¿no? Estamos intentando mostrar empatía a ese ser vivo que convive con nosotros. Y claro, muchas veces aquí cometemos un error que en psicología social se ha estudiado muy bien y que se denomina el falso consenso, que consiste en pensar que aquello que es bueno para mí también es bueno para el otro. A veces nos equivocamos y yo puedo pensar, mira, pues yo me encuentro fantásticamente bien aquí, para mí este espacio es correcto, y otra persona puede sentirse mal en aquella determinada situación. Pues imaginaros cuando este proceso de colocarse en el lugar del otro no lo estamos haciendo con otra persona que es de nuestra misma especie, sino que lo estamos haciendo con un animal que es, por lo tanto, de otra especie y que tiene una visión del mundo y que tiene una forma de entender el entorno completamente diferente a la nuestra. Ese es el primer paso que debemos dar. Y cuando precisamente damos este paso y nos colocamos por un momento en la piel del gato, aunque es cierto que los gatos han vivido con nosotros desde hace, dicen los paleontólogos, más de 9.000, 9.500 años, hace muy poco que se encuentran en las condiciones de vida que les proporcionamos hoy en día, es decir, las condiciones de vida que tiene un gato de interior. Hasta mediados del siglo XX, os diría, la mayoría de gatos, por no deciros todos, tenían acceso al exterior. Y por lo tanto, podríamos decir que, en cierto modo, podían decidir aquello que hacían a lo largo del día. Un gato, cuando tiene la posibilidad de elegir en qué le gusta pasar su tiempo, pues le gusta la mayor parte del tiempo descansar y el resto del tiempo pues lo invierte en buscar alimento, cazar, es un felino, es un depredador, y también en cuidarse, en acicalarse, en mostrar conducta de grooming. ¿Qué ocurre? Que cuando el gato tiene acceso al exterior, cuando es un gato pues, como los que vivían con nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, el gato podía decidir lo que hacía, podía pues, moverse con relativa libertad por el territorio, definir él los límites de su territorio y organizar sus actividades a lo largo del día. Eso hoy en día no siempre se da, pero la motivación se mantiene. Aquí tenéis un estudio que hicimos hace relativamente poco tiempo en Inglaterra con nuestros colegas ingleses. Lo denominamos el Cat Watch Day, que era un día en el que lo que le pedíamos a la gente es que hicieran ellos de etólogos, que se dedicaran a observar la conducta de sus gatos durante un periodo de tiempo y nos dijeran qué es lo que hacía el gato en aquel momento. Conseguimos respuestas de cientos de personas, de cientos de propietarios de gatos, y lo que vimos es que efectivamente cuando un gato de interior tiene la posibilidad de salir al exterior, lo hace. Es decir, cuando les damos la posibilidad de salir o no salir, los gatos de interior deciden hacerlo. Por lo tanto, ¿qué nos están diciendo? Nos está diciendo que para ellos, pues muy probablemente el entorno que les proporcionamos dentro de una vivienda no es suficiente o, en cualquier caso, que les gusta complementar aquello que hacen dentro de casa con actividades que realizan en el exterior. Profesor, ¿el bienestar es mucho más que alimentar y proteger y limpiar? Sí, es mucho más de lo que normalmente se asume que es el bienestar. Ya no pero fijémonos, no solo para los gatos, sino que esto lo podíamos aplicar también a las personas. En definitiva, si uno habla de bienestar o de felicidad, si queréis hacer esta comparación, el bienestar no es solo estar protegido, por lo tanto no sentir miedo, sino que también es poder experimentar emociones positivas. En definitiva, aquello que guía el comportamiento de un animal, y en el fondo de una persona también, son dos mecanismos fundamentales. Es decir, hacemos cosas y los animales hacen cosas para evitar el peligro, y hacemos cosas y los animales hacen cosas para experimentar placer. Es decir, el placer y el miedo son las dos
los dos motores básicos del comportamiento. Y, de hecho, para que un animal esté bien adaptado, un gato debería ser capaz de tener, vamos a decir, cubiertas estos dos lados, cubiertos estos dos lados de su bienestar, de su felicidad. Por un lado, no tener miedo o, en caso de sentirse amenazado, poder hacer algo para poder evitar el peligro y, a la vez, poder experimentar placer, es decir, poder mostrar aquellas conductas que son placenteras para él. Esta combinación entre evitación del peligro y experimentar placer es lo que llevaría, en esta ecuación es lo que nos llevaría al estado de bienestar o de felicidad, si queréis hacer la comparación con el ser humano. Siguiendo esta línea, ¿qué situaciones son las que pueden estresar a un gato? Bueno, las situaciones que normalmente pueden llevarnos a un estado de estrés o de mala adaptación son diversas, pero podemos enlazarlas con lo que acabamos de ver, con lo que acabamos de decir. Es decir, todas aquellas situaciones que el animal perciba como peligrosas o como amenazantes, y sobre todo frente a las que no puede hacer nada, y también aquellos entornos que no le permitan la expresión de conductas que para él son naturales, que para él son normales. Ejemplos, pues seguiría en el ámbito de la amenaza la llegada de un gato al territorio de forma brusca, por ejemplo, un conflicto social con otro gato, por ejemplo, una pauta de manejo inadecuada por parte del propietario. En muchos casos hemos de pensar en general que el gato es un animal que, aunque evidentemente muestra conducta social hacia nosotros, tiene una tolerancia, por ejemplo, al contacto físico mucho más reducida que la del perro. Y muchas veces tratamos a los gatos o los manipulamos de forma excesiva. Esa sería, por ejemplo, una fuente también de estrés para el animal. Una densidad elevada de gatos para un determinado territorio sería otro motivo. Y en cuanto a la incapacidad para expresar conductas placenteras que son importantes para el animal, podríamos básicamente referirnos a entornos que no le permiten al gato utilizar lo que decimos un espacio tridimensional, es decir, pues no solo mantenerse en un nivel, sino poder trepar, poder subir a lugares elevados. Esta sería una situación que podría contribuir al estrés. Otra podría ser, por ejemplo, pues no poder expresar conductas como puede ser el rascado o como puede ser la tendencia que tiene como depredador a invertir, como decíamos antes, parte de su tiempo en la búsqueda del alimento, en todo aquello que tiene que ver con lo que sería la caza si estuviera en un entorno diferente. Por lo tanto, un entorno que no permita la expresión de estas conductas placenteras, lo que denominamos técnicamente necesidades de comportamiento, y un entorno que tampoco tenga un sustrato que le permita al gato evitar o hacer frente al peligro, nos podría resultar en un cuadro de estrés. Y por lo tanto, aunque las condiciones o las situaciones pueden ser muy diversas, siempre siguen este hilo conductor al que nos referíamos hace un momento. Bueno, si es que los gatos tienen estrés, ¿qué podemos hacer nosotros para reducir el estrés del gato? Bueno, como recomendación general, nos tendríamos que, el foco de atención sería el territorio, es decir, acondicionar lo mejor posible el territorio del gato para cubrir precisamente los dos requisitos fundamentales a los que nos acabamos de referir. Por un lado, que el territorio incluya elementos que le permitan al gato buscar protección cuando se sienta amenazado, y por otro lado, que contenga recursos que permitan la expresión de conductas placenteras, de esas necesidades de conducta a las que nos referíamos también hace un momento. Normalmente, para entender bien lo que ocurre en un gato de interior, podríamos pensar por un momento en una situación en la que, por ejemplo, tuviéramos en un determinado territorio a dos gatos. Dos gatos, por ejemplo, que están en un espacio exterior. Si, por ejemplo, entre esos dos gatos existiera una tensión social, un conflicto social, ellos, la primera cosa que pueden hacer es decidir o pueden regular la distancia social. Pueden decidir a qué distancia me sitúo del otro individuo, si quiero evitar el contacto con él, y por lo tanto tienen libertad, tienen capacidad para controlar esa situación. Además, como en un entorno exterior los recursos suelen ser dispersos,
yo puedo decidir buscar recursos en una zona que sea distinta a la que ocupa otro individuo con el que, por ejemplo, no me llevo bien. Por lo tanto, también controlo el acceso a los recursos. Estos son dos elementos que podríamos decir que contribuyen de una forma muy marcada al bienestar, a la felicidad, no solo de un gato, sino de cualquier animal, la sensación de control. Es decir, yo elijo dónde consigo el alimento, por ejemplo, dónde busco el alimento, y elijo también con quién me relaciono y a qué distancia me sitúo de él. Ahora, si este escenario lo trasladamos a una vivienda, a un espacio donde existen límites territoriales, en muchas ocasiones el gato pierde esa capacidad de control en los dos ámbitos. Es decir, imaginemos un espacio interior donde tenemos a dos gatos que están forzados a convivir y además donde, por ejemplo, los recursos están localizados en un solo lugar. Por ejemplo, tenemos un solo lugar donde el gato puede conseguir alimento y agua. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que si yo soy uno de los gatos, en primer lugar, no voy a poder a lo mejor elegir hasta donde a mí me gustaría la distancia que quiero interponer con el otro individuo, y por otro lado, debo ir siempre al mismo lugar a conseguir comida y a conseguir agua, y las probabilidades de que me encuentre con el otro individuo pues son lógicamente más altas. Por lo tanto, lo que ocurre en un entorno de interior es que esa capacidad de control, por un lado, del acceso a los recursos y por otro lado, de la distancia social, pasa del gato a los propietarios. Es el propietario el que al final decide con quién vas a vivir y en qué lugar vas a conseguir los recursos. Esta pérdida de control contribuye o resume de una forma bastante clara la limitación que supone para muchos gatos el espacio interior y los riesgos asociados en términos de bienestar y de adaptación que supone la vida en un espacio interior. En definitiva, hablamos de enriquecimiento ambiental. ¿Qué significa esto? Hablamos de enriquecimiento ambiental, es otra manera, te diría, de llegar al concepto del enriquecimiento ambiental, que hace muchos años que estamos insistiendo en él, los veterinarios y los veterinarios especializados en comportamiento, pero muchas veces vemos que los programas de enriquecimiento ambiental no se aplican o los propietarios les cuesta aplicarlos, y probablemente un aspecto que debemos trabajar todavía los veterinarios es aquel al que nos referíamos hace unos instantes, a convencer al propietario, informar al propietario de la necesidad de ese programa de enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental no es un lujo, no es algo que yo pueda considerar opcional, sino que forma parte de los buenos cuidados que debería recibir un gato. Es tan importante un programa de enriquecimiento ambiental como lo es una buena alimentación o unos buenos cuidados veterinarios. Y debería prácticamente, podríamos decir, aplicarse a cualquier gato, no solo que experimenta ya un problema de estrés o que tiene un problema de adaptación, sino de forma preventiva a cualquiera de nuestros pacientes, a cualquiera de nuestros clientes. Por lo tanto, un primer paso es convencer al propietario de que aquello, volviendo a lo que decíamos antes, aquello que es bueno para él puede no ser lo ideal para un gato. Nosotros muchas veces le mostramos al propietario la imagen de una vivienda vacía y le preguntamos que cómo se sentiría viviendo en este espacio. Y nos dice, no, pues mal, porque no contiene los elementos que a mí me permiten sentirme bien, que me permiten descansar, que me permiten preparar la comida, que me permiten, pues, en el caso de que hubiera una televisión, un aparato de música, libros, que me permite activar conductas que para mí son placenteras, son necesarias para sentirme bien. Pues muchas veces mostramos esta imagen para colocarlos en el lugar del gato y decirles, bueno, para tu gato, a lo mejor tu casa es así desde una perspectiva felina. A lo mejor tu casa no contiene los elementos que para tu gato son realmente importantes. Y esa es la puerta de entrada y ese es uno de los aspectos que para nosotros es más importante cuando hablamos del enriquecimiento ambiental. En primer lugar, convencer de la necesidad del enriquecimiento y sobre todo plantearlo no como un lujo ni como una opción, sino como una verdadera necesidad para garantizar el bienestar del gato. En definitiva, ya como final de la entrevista o de esta charla entre amigos, ¿cuál sería las herramientas que deberíamos aplicar para mejorar el ambiente de los gatos en nuestras casas?
A ver, medidas concretas, programas de enriquecimiento podemos encontrar en muchísimas variantes, tanto en tratados de etología como en recursos online, pero yo os diría que en general las medidas de enriquecimiento se pueden dividir en cinco grandes áreas, ¿no? Aquellas que lo que intentan es mejorar el espacio general del animal, acondicionar el entorno físico del territorio. Aquellas dentro de estas podrían ser una extensión de las medidas generales, aquellas que lo que pretenden es acondicionar la bandeja, es decir, que la bandeja de arena sea la correcta para el número de gatos que tenemos en el domicilio, la localización donde la colocamos, etc. Por otro lado, la existencia de rascadores, de lugares que permitan la expresión de una conducta que para los gatos es normal, como es el rascado con las garras. Por otro lado, las medidas relacionadas con la alimentación y, por último, las medidas relacionadas con el manejo que hace el animal, que hace el propietario del animal, y concretamente aquellas que tienen que ver con la conducta de juego. Esos serían los 5 ámbitos donde deberíamos centrar cualquier programa de enriquecimiento ambiental. Si hablamos ahora, en concreto, de cada una de ellas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del acondicionamiento general del espacio, un elemento, por ejemplo, que no debería faltar en cualquier programa de enriquecimiento ambiental serían lo que denominamos las torres de interacción. Son estos artilugios que lo que contienen son diferentes niveles en los que encontramos plataformas, espacios donde el gato puede esconderse en caso de, por ejemplo, que se sienta amenazado, y el motivo es que a los gatos les encanta pasar gran parte de su tiempo en lugares elevados. Esto les proporciona una perspectiva en la que se sienten mucho más seguros y en la que pueden controlar mejor su espacio, y lo que vemos es que sistemáticamente utilizan estas estructuras cada vez que se las proporcionamos. Ahora que hablamos de las torres de interacción, es importante destacar que en un programa de enriquecimiento no solo es importante elegir el elemento adecuado, sino colocarlo en el lugar adecuado. Por ejemplo, las torres de interacción deben estar en lugares, vamos a decir, centrales dentro del territorio del gato. Es decir, un lugar para una torre de interacción sería normalmente la sala. El lugar donde el gato descansa, donde invierte la mayor parte de su tiempo cuando está solo o cuando está con los propietarios. Por lo tanto, este sería un ejemplo muy claro de enriquecimiento orientado a condicionar el entorno físico. Si hablamos de, por ejemplo, el enriquecimiento de tipo relacionado con el alimento, hay un tema al que últimamente se le ha prestado mucha atención, porque además tiene que ver también con la patología de las vías urinarias, que es el tema de los bebederos. Y en el tema de los bebederos, hoy en día hay 2 recomendaciones que son importantes. Una es, se pueden colocar bebederos electrónicos, bebederos automáticos, son estos que son como una fuente, y eso parece que promueve el consumo de agua, pero sobre todo lo que se ha visto es que aumentar el número de bebederos, colocar más de un bebedero en diferentes lugares del territorio, aumenta el consumo de agua, y como sabéis eso es muy importante no solo ya para el bienestar en términos de comportamiento, sino también para el bienestar físico por su relación con la patología de las vías urinarias. Por lo tanto, fijaros que no solo es colocar un bebedero, sino el número adecuado, los lugares adecuados, y también podríamos fijarnos en las condiciones, la forma, la estructura del bebedero y cómo lo utilizamos. En este sentido, la recomendación hoy en día es que los bebederos deben ser anchos, deben ser suficientemente de un tamaño suficiente como para que el gato pueda literalmente meter la cabeza cómodamente sin que los bordes del bebedero rocen los bigotes sensitivos que, como sabéis, tienen en la cara, y por otro lado que estén prácticamente llenos a rebosar. Hay algunos especialistas que dicen siempre que un bebedero que no tenga el tamaño adecuado, que no contenga el agua suficiente, es un bebedero que desde el punto de vista del gato no existe. Por lo tanto, en ese aspecto, en el aspecto del consumo de agua, diríamos suficiente número de bebederos de tamaño adecuado y prácticamente a rebosar de agua. A eso podíamos añadir, como dijimos también hace un momento, esos bebederos automáticos que a muchos gatos pues parece que les encantan.
En cuanto al consumo de alimento, una recomendación que cada vez vemos más es colocar lo que denominamos los comederos activos, es decir, son estructuras, hay muchísimas en el mercado, en las que podemos colocar el alimento habitual del gato, y el gato tiene que invertir un cierto tiempo, tiene que trabajar un poco el conseguir esas piezas de comida, como podéis ver en el vídeo, y de esa manera no solo alimentamos, sino que satisfacemos una de las necesidades a las que nos referíamos antes, que es la necesidad del gato de invertir un cierto tiempo en todo aquello que tiene que ver con la búsqueda, con la localización y más tarde con el consumo del alimento. Por último, en el área de manejo, yo os diría que en un programa de enriquecimiento ambiental deberíais centrar los consejos en dos aspectos. En primer lugar, dejar que sea el gato el que decide el grado de interacción que quiere con el propietario, algo que en cierta manera es distinta a la norma que aplicamos con los perros, es decir, en los gatos son ellos los que deben decidir si quieren que los acariciemos, cuándo quieren que los acariciemos, no debemos presionar nunca desde el punto de vista de las caricias a un gato. Y una segunda recomendación que podríais considerar que es casi una derivación, una variante de la primera, es la relacionada con el juego. Uno de los comportamientos en los propietarios que vemos de forma repetida es aquellos juegos en los cuales se utilizan las manos, sobre todo, para estimular la conducta de juego del gato. Los propietarios mueven las manos para incitar al gato a perseguirlas. Bueno, esta que es una conducta que en un principio con un gatito que es pequeño puede parecer pues totalmente inocua, con el tiempo se podría transformar en una agresividad por juego. Y aunque se denomine así agresividad por juego, los problemas de agresividad relacionados con el juego en gatos adultos muchas veces son complicados de solucionar, y por lo tanto aquí la mejor recomendación sería prevenirlos, y prevenirlos desde el principio. Es decir, la recomendación sería no jugar con el gato utilizando sobre todo las manos para promover la conducta de persecución. Deberíamos jugar con él siempre utilizando un tercer elemento, un juguete al que lanzamos y que el gato persigue, pero nunca dirigir esa conducta de persecución o de captura hacia nosotros mismos. Esa sería una medida fundamental también que deberíamos incorporar en un programa de enriquecimiento. Por lo tanto, el enriquecimiento ambiental se concentra en 5 áreas que tienen que ver con el acondicionamiento del territorio, pero también con las pautas de manejo que el propietario debe proporcionar al gato. Y sí, como último mensaje os diría que es importante que ese programa de enriquecimiento se concentre en aquellas medidas que pensamos que son importantes, que son imprescindibles para el gato. Si un programa de enriquecimiento es excesivamente complejo, es excesivamente ambicioso, muchas veces lo que ocurre es que los propietarios del gato no lo cumplen. Por lo tanto, debemos llegar a un compromiso entre cuáles son las recomendaciones correctas, pero también las más importantes, y cómo también se las entregamos, se las comunicamos al propietario para que muestren una buena adherencia, para que las cumplan de una manera adecuada. Muy bien, pues ya, por último, en una frase, ¿cuál sería un poco la conclusión? En una frase, pues diría que tener a un gato en un espacio interior es, para algunas cosas, una garantía de protección, pero también puede suponer un riesgo que debemos evaluar y que debemos tener presente en nuestra actuación como veterinarios. Pues muchas gracias, Jaume, por esta interesante y amigable conversación que nos ha ayudado a ver claramente que entre la medicina interna y lo que es la etología hay una correlación súper directa, y por esto en las consultas y en las clínicas de los veterinarios tenemos que tener muy en cuenta la etología, ¿no?, y el comportamiento de los animales y dónde están conviviendo. Esto es bueno para los veterinarios, esto es bueno para los gatos, es bueno para los propietarios y también es bueno para los etólogos. Gracias.